La Iglesia CBI presenta su programa radial De Mujer a Mujer, un espacio en el que encontrarás una palabra de edificación, dirección y paz para tu vida. Bienvenidos. Dios les bendiga, mis amadas. Yo le doy la bienvenida a todas y cada una de mis hermanas, las aquí presentes, pero también le doy la bienvenida a las amigas, a las mujeres, hermanas que están escuchando este programa. Bienvenidas. En esta mañana nos acompañan dos muy queridas hermanas, nuestra hermana Maribel Rodríguez, la hermana Luz Estrella Vargas. Hermanas queridas, buenos días, Dios las bendiga. Buenos días, hermana Inés, Dios le bendiga. Gracias por esta invitación. Buenos días, hermana Maribel, hermana Inés, una vez más aquí dándole la gloria a Dios y dispuestas para aprender un poquito más de la palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio, continuamos con nuestra tarea, que es leer la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, y en esta ocasión vamos a hablar de muchas mujeres. No vamos a enfocarnos en una sola mujer, como Jocabed, como Sara, como tantas mujeres que nos registra la Biblia, sino de unas mujeres que nos registra la palabra de Dios allí en el libro de Éxodo, hermanas. En Éxodo 35, a partir del verso 20, hermanita Estrella, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Claro que sí, hermana Inés, dice la palabra de Dios: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Amén. Aquí nos dice, hermanas, iniciando el verso 20, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y dice también el verso 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová. Sería que ellos de repente, hermanas, cualquier día se levantaron y dijeron: ay, qué dicha, qué bueno, voy a tomar esto, voy a coger esto, de lo que tengo voy a llevar ofrenda al Señor. No, hermana Inés, vamos a devolvernos un poquito y miramos allí en el versículo 4, donde la palabra nos dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón, y la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Entonces la palabra aquí nos está diciendo que Jehová había mandado por medio de Moisés que esto tenía que el pueblo hacer, o sea que ya Dios les había dado anteriormente todo esto que se está pidiendo aquí en el versículo 20, 21, ya Dios lo había dado al pueblo de Israel. O sea, yo veo allí que había una necesidad. Por eso hemos titulado el estudio de esta hora, Sabiduría en nuestros corazones. Había una necesidad, ¿verdad? Tenían que construir un tabernáculo, tenían que traer la presencia de Dios. Entonces, nosotros sabemos que este es un programa de mujeres para mujeres. Entonces nos vamos a enfocar allí en el verso 25, que nos dice, hermana Estrella. Dice: además, todas las mujeres sabias de corazón. Además, nos dice el Señor, recalca allí,
El Señor nos añade esta palabra además porque ya hemos leído todo lo que los hombres hacían, lo que traían, las ofrendas de corazón que ellos traían. Nos añade además todas las mujeres sabias de corazón. ¿Qué es una mujer sabia, hermana Maribel? Bueno. ¿O qué es una persona con sabiduría? Aquí podemos ver que la palabra sabiduría es facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia, con acierto. O sea, la mujer sabia, y podemos mirar también en la palabra para recalcar, allí en Proverbios 14:1, nos dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces decimos que la mujer sabia edifica. ¿Y qué es edificar? Es construir. Es levantar, cimentar. Amén. La mujer sabia es de ejemplo, la mujer que trabaja, la mujer que construye, la mujer que edifica, nos dice la palabra de Dios. O sea que esas mujeres sabias tenían la facultad de actuar con sensatez, dice el significado, con prudencia y acierto en diferentes ocasiones de sus vidas. Y también eran sabias porque ellas entendieron el propósito que Dios había hablado a Moisés, por el cual debía construirse ese tabernáculo. Ellas estuvieron al pendiente, atentas. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Entonces ellas pusieron mano a la obra, o sea, quiere decir actuaron. Aportaron. Ellas sabían que había una necesidad y ellas dispusieron su corazón, hermanas. Dice, hay una necesidad en el hogar, hay una necesidad en la iglesia, hay una necesidad en el barrio, hay una necesidad en medio de mi familia, y ellas en este entonces dice que se dispusieron a ofrendar a Dios, y eso es lo que debiéramos hacer nosotras en la actualidad. Hay una necesidad donde quiera que sea, y ¿qué debiéramos hacer? Suplirla. Sí, eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando vemos una necesidad, cuando hay una falencia, a veces vemos que como que otras no hacen, pero qué bendición cuando hay una mujer sabia de corazón que se levanta y toma la vocería y invoca, o sea, comienza a llamar a otras mujeres para hacer. Y entonces qué bonito es eso, porque entre todas podemos hacer, podemos decir, bueno, yo llevo esto, yo llevo lo otro para lo que se ha propuesto hacer, y vemos que sí se puede Hermana hacer. Maribel, decíamos nosotros que dice la palabra que la mujer sabia edifica, y edificar es levantar. Muchas veces vamos a decir las mujeres, pero es que yo no tengo, pero es que no tengo plata, pero es que yo no tengo esto, no tengo lo otro, pero podemos levantar con el testimonio, podemos levantar con un consejo adecuado de parte de Dios a una vida. Es más, puede salvarle la vida, porque si una persona se acerca a nosotras a pedirnos un consejo y no tenemos tiempo, o de pronto le damos el consejo en nuestras fuerzas, vamos a equivocarnos. Pero si le damos un consejo de parte de Dios, vamos a levantar esa vida para que continúe. Esta es de la sabiduría que se dice. La sabiduría también lleva a estas mujeres y nos deja ver lo que ellas hicieron aquí. Es que ellas siempre estuvieron a la puerta, ellas siempre estuvieron ahí, latentes a la necesidad que se podía presentar, y de qué manera ellas podían ser útiles, podían ser ese apoyo que en ese momento se requería. Ellas siempre estuvieron a la entrada del tabernáculo, según nos registra la Biblia. Sí, muy pendientes. Pero hermanas, yo veo aquí que el Señor les pide que traigan cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro les pedían. ¿Por qué el Señor habrá hecho esto? Hermana Inés, recordemos que nosotros estamos siguiendo la secuencia de estas mujeres en la Biblia, y en esta ocasión el Señor está necesitando material para la construcción del tabernáculo donde Él se iba a manifestar, y él lo pidió del pueblo porque sabía que ya había dotado al pueblo de todas estas cosas, lo que significa que Él, antes de
ya nos ha dado lo que Claro, vamos a hermana, requerir. recordemos versículos o capítulo atrás que cuando el Señor quería libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto, el Señor no los dejó salir conforme ellos estaban, porque ellos eran esclavos, ¿cierto, hermana Maribel? Sí, señora, así es, ellos eran esclavos, pero no tenían nada. no tenían nada, pero Dios, que es tan hermoso, maravilloso, y Él está en todo, Él comenzó a darles, ¿cierto? Porque allí ellos tenían y comenzaron a pedirles, ¿cierto? Todo esto Sí. que vemos aquí en la palabra, que oro, que azul púrpura, que carmesí, entonces de allá salió todo eso y ellos comenzaron a guardar porque Dios sabía que antes ellos iban a necesitar de todo esto, y por eso aquí en la palabra nos lo está diciendo, que Él les pidió, ¿cierto?, que llevaran todo esto, pero porque ya Dios antes se lo había dado. Se lo había suplido, porque antes de salir ellos de Egipto, el Señor les dijo: vaya de casa en casa y pidan, y como recordemos que los egipcios estaban hartos, estaban aburridos de todas las plagas, de todo lo que estaba haciendo el Dios Todopoderoso por el pueblo de Israel. Entonces ellos sacaron oro, sacaron plata, sacaron zarcillos, sacaron aretes, todo lo que tenían, y le dieron a los israelitas como diciendo: váyanse. Sí. Pero miremos lo que sucede. El Señor desde mucho antes les proveyó para lo que iban a necesitar más adelante. Eso sucede en nuestras vidas, en la actualidad, hermanas. El Señor, mucho antes de que se presenten nuestras necesidades, el Señor nos da. Muchas veces el Señor nos da una bendición, digamos dinero, y entonces nosotros nos emocionamos y cogemos ese dinero, y el Señor nos provee este dinero, digamos, para la casita, para el terreno, para la finca, para lo que sea, y entonces nosotros de pronto lo malgastamos, o de pronto no lo malgastamos, sino lo invertimos en lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no pedimos guianza de parte de Dios. Porque nos hace falta sabiduría. Por eso aquí habla de la mujer sabia, y la mujer sabia, ¿a dónde va? Primeramente a consultar a nuestro Dios, para que nos guíe qué vamos a hacer con esa bendición que Él nos la ha dado, ya la dio. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque sí, a veces por emociones salimos haciendo cosas locamente, pero cuando vamos a Dios, Él es nuestra guía. Y por eso, hermanas, de pronto el Señor ya nos dio la bendición años atrás, meses atrás. Y cuando viene la necesidad: Señor, por favor, provéeme, dame, Señor. El Señor no escucha la oración. El Señor no me ha dado respuesta. Pero entonces, cuando el Señor dio la respuesta, cuando el Señor nos dio la bendición, la provisión, la invertimos mal. ¿Qué nos dice, hermana Estrellita? También nosotros podemos mirar acá en esta parte del que estamos hablando, de que Dios pidió, de algo que Él ya había suplido. Y si lo miramos en nuestra vida cotidiana, ya Él a nosotros nos ha dado muchas bendiciones, porque bendiciones nosotros pudiéramos encerrar solamente cosas materiales, pero la bendición de Dios va mucho más allá. La bendición de Dios va en la salud, en la vida, en el cuidado de nosotros como personas, como hijos de Dios, como la familia que nos ha entregado. Entonces son bendiciones, y Él nos ha dotado de muchas bendiciones, muchas capacidades, muchos dones, y los estamos entregando como Él nos los está pidiendo hoy. El Señor lo que está trayéndonos a memoria es que Él no pide nada que ya no haya depositado en nosotros. Así es, hermana. Y usted habla de la salud, es verdad. El Señor nos hizo perfectos, nuestros órganos perfectos, todo funcionaba bien. Pero ¿qué hacemos nosotros en la juventud? Despilfarramos, le metemos al cuerpo cosas que no nos conviene, el licor, la droga, tantas cosas. Usamos y abusamos de nuestro cuerpo. Cuando ya llegamos a una edad avanzada. Ya vamos entrando en años, entonces decimos: ay, Dios mío, vea, Señor, devuélveme la salud, cuando le pedimos al Señor que nos devuelva algo que Él no nos ha quitado. Él no nos ha dado. Que fuimos nosotros mismos. Nosotros mismos, hermana Maribel, las que hemos abusado de nuestro cuerpo, y entonces ya pasados los años vienen las consecuencias, entonces viene el clamor y decimos: el Señor no responde la oración. ¿Por qué será? No, nosotras mismas nos hemos encargado de deteriorar nuestras vidas.
Por eso acá, hermana, miremos el versículo 25, que ahí es muy marcado lo que Dios quería resaltar en estas mujeres, ¿cierto? Pudiéramos ver como las características de estas mujeres, y Dios no lo deja como allá al escondido, sino que lo revela. Dice, además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, ahí está mostrando que puso habilidad en ellas, y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Estas mujeres, aparte de ser sabias de corazón, reconocieron los talentos que Dios había puesto en ellas, las capacidades, las habilidades, cómo las había hecho unas artesanas maravillosas, y ellas dispusieron todo eso en el tabernáculo para el servicio de la construcción del mismo. Mujeres laboriosas, mujeres que usaban sus manos, lo que Dios les dio, esas usaron en herramientas para trabajar en pro de la obra de Dios. Ellas, miremos, sacaban el tiempo. Muchas veces yo leía ayer que día que decía que alguien desde la selva miró hacia la civilización y decía miren la gente civilizada, todos tienen reloj, pero nadie tiene tiempo. Sí. Y yo me reía, yo decía, eso es verdad. Entonces estas mujeres sacaban el tiempo para hilar. Muchas veces nosotras no tengo tiempo, no, a esa hora no, el domingo qué, no, yo no, que no puedo, una visita no puedo, no, yo lo digo por mí, porque uno mantiene tan ocupado, trabajando, corra para acá, corra para allá, que cuando hay que hacer la obra de Dios o la obra bendita, sacamos excusas. Exacto. Ellas se tomaban la tarea de tejer, organizaron su tiempo para poder llevarle algo al Señor. Y ellos daban de lo mejor. Aquí dice también que su corazón las impulsó, pero nosotros vemos que las impulsó a hacer, ¿qué, hermanas? Lo bueno, porque hay muchos corazones, hay muchas personas que su corazón también los impulsa. Pero a hacer lo malo. A ser mentirosos, a ser desleales, a ser infieles, a ser deshonestos, a ser perezosos, porque hasta eso el corazón le dice a uno, no, que va, no, hoy es dominguito, el único día que usted descansa, usted qué va a ir a hacer por allá, no. Sí. Así como a estas mujeres el corazón las impulsó a hacer el bien, también hay muchos corazones que impulsan a hacer lo malo. Exacto. Y ahí es donde está la falla de muchos de nosotros, ¿no? Porque tenemos que incluirnos en algunas de las falencias que se pueden estar presentando en la vida, tanto cotidiana como en la vida espiritual. Hay muchas falencias que nosotros estamos dejando de hacer, de cumplir, para hacer lo que a Dios le agrada, para hacer como Dios manda, porque leímos en versículos de atrás, como Dios dijo. Entonces ahí es donde pudiéramos nosotros estar colocando muchas fallitas. Sí, hermana Estrella, mirando el punto que usted dice en lo espiritual es muy importante, porque a veces de verdad que nos dormimos cuando somos esas mujeres que podemos ser impulsadoras e impulsar a otras a buscar de Dios. Como decía mi hermana, hoy es domingo, digamos, hay que ir a la casa de Dios, pero entonces pero no, es que ella es perezosa. No, ayudemos, impulsémosla, motivemos a otras a buscar esa bendición que Dios tiene para ellas también, porque todas necesitamos. Entonces, que seamos esas mujeres impulsadoras a llevar esa bendición, esa palabra, para que también sean bendecidas, sean esas mujeres sabias también. Ellas eran también sabias por esta sencilla razón: ellas conocían bien este oficio y se sentían orgullosas. Ellas lo hacían con gozo, con libertad, con alegría. O sea, para ellas no era una obligación, una imposición, era algo que las satisfacía. Estar en los atrios, estar en la labor del tabernáculo, disponían todos sus conocimientos, fabricaban todo lo correspondiente a lo que eran las cortinas, a lo que eran los velos. Ellas fueron las que estuvieron ahí para eso. Yo veo, hermanas, que estas mujeres se despojaron
de lo mejor que ellas tenían. Y nosotros vamos a decir, pero muchas de nosotras no sabemos tejer, no sabemos esto, no, nosotros, o sea, ellas se despojaron de lo mejor que tenían, de su sabiduría, de sus habilidades, de lo que habían aprendido. Y nosotros podemos decir qué es lo que yo más, o sea, qué es lo mejor que yo tengo, puede ser nuestra vida. Nuestra vida es lo mejor que tenemos, porque la vida nos la ha dado Dios, es un regalo, es un privilegio de parte de Dios. Entonces nosotros podemos ofrendarle nuestras vidas, hermana, a nuestro Dios, dedicando nuestra vida a Dios, al servicio a Dios. Van a decir o van a pensar, ay, o sea que es que uno tiene que estar metido todos los días, lunes, miércoles, de lunes a lunes en la iglesia. No, servirle a Dios es servirle al hombre, a las personas. Si nosotros dedicamos nuestras vidas al servicio a Dios, vamos a ser útiles. Primero que nada, en nuestro hogar, construyendo, formando, organizando. De igual manera, en la sociedad, en medio de nuestra familia, que nosotras seamos esas mujeres sabias, como el título, que a muchos de nosotras nos falta sabiduría en nuestros corazones. Y esa sabiduría era la que tenían estas mujeres. Dedicaron lo que tenía, entonces nosotras podemos dedicar lo mejor que tenemos, que es nuestra vida, al servicio a otras personas, al servicio en la obra de Dios, al servicio de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué quiere, Señor, que organice hoy? Como una vez dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí, Señor? Ellas también se destacaron en algo muy, muy bonito, o sea, y fue en ocupar un lugar en el tabernáculo. Escogieron para así estar en la presencia de Dios. A través de sus talentos y a través de los dones, de las capacidades que Dios puso sobre ellas en sí, de todo eso, ellas escogieron el mejor lugar y fue estar en la presencia de Dios. ¿Cuál es el lugar que usted escoge? ¿Cuál es la prioridad en su vida? El lugar, yo pienso, hermanas, que el lugar Dios nos lo da a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras. Si nosotros recordamos cuando Sarai, la esposa de Abraham, en ese entonces, ella era la esposa de Abraham. Ella tenía su lugar, la señora, y el Señor les había dado promesa, pero a ella no le pareció, entonces ella se quitó de su lugar de esposa de señora, y entonces le dijo al esposo, lléguese a mi sierva, para que ella pueda concebir un hijo tuyo. Entonces muchas veces el Señor le da a nuestros hijos el lugar de hijos, ¿verdad? Para estar ahí, para estar pendiente, para progresar, para ayudar a sus padres. Y muchos hijos se quitan esa responsabilidad o dejan ese privilegio, y ¿qué hacen? Cogen vicios, se van a las calles, destrozan sus vidas y van a buscar culpables. A nosotras como mujeres, como señoras, como amas de casa, porque no necesitamos tener títulos para tener un lugar, sino simplemente ser la ayuda idónea del esposo. El Señor nos da un lugar, pero muchas de nosotras nos quitamos ese lugar, como decíamos, que el Señor nos impulsa a ser desleales, muchas veces infieles, dejar el hogar. Entonces el Señor a cada uno le da el hogar, al varón le da el lugar de sacerdote, de autoridad. ¿Y qué hacen muchos varones? Dejan pues, tirado, se cansan. Sí, hermana María. Sí, hay muchos varones que dejan ese puesto como cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque a veces vemos que como que él está como que flojón, digámoslo así, pero entonces la esposa, ¿qué hace? No, como veo que mi esposo como que no cumple, no responde a cabalidad con lo que él adquirió, que es cabeza del hogar, llevar una responsabilidad como esposo. Entonces, ¿qué hace la esposa? Toma el rol del esposo y le ha quitado ese rol a él. Entonces, ¿el que hace? Se echa a un lado, y ella es la que toma, digámoslo así, la batuta, el lugar de él. El Señor ya le dio un lugar a él, pero miremos, hermana, que también es que ellos lo desechan. O sea, como decimos nosotros, se echan las petacas al hombro y ya le dejan la responsabilidad a la mujer, a la esposa. Usted mire qué hace, usted mire qué hace con esos muchachos, usted mire qué hace aquí, usted verá, usted sabrá.
porque es la respuesta de muchos hombres. Y ahí es como dice usted, eso lo hablamos cuando estudiamos a Débora, que le tocó a ella porque no habían hombres aptos para lo que ella estaba haciendo. Entonces, hermana, muchas mujeres toman este rol, este lugar del hombre, porque la persona, como le digo, la persona deja ese lugar de privilegio. Y la hermana Estrella nos decía que estas mujeres tenían un lugar muy especial. De igual manera, nosotras las mujeres en la sociedad tenemos un lugar de privilegio, tenemos una bendición. El hecho de ser mujeres es la bendición más grande que Dios nos puede dar. Sí, sí, hermana, eso es una bendición de poder aportar en el hogar, aportar a nuestros hijos, aportar a nuestro esposo, aportar a unos vecinos, aportar a la sociedad. Eso es maravilloso de poder uno impulsar a otras a buscar de Dios, a ser esas mujeres sabias, porque yo digo, si un malo se convierte, es uno menos que hace maldad en esta tierra, en este mundo, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos a llevar la palabra de Dios y vamos a ir infundiendo la palabra a otras personas. Y pues ya vamos a hacer un grupo, ¿cierto? Y ya nos vamos a unir muchos más a hacer lo bueno, a buscar la gloria de Dios, a buscar esa bendición que Dios nos ha dado. Para nosotros para nosotros entender un poquito acá de lo que nos habla de la mujer sabia y entendida, tenemos también nosotros que como que autoanalizarnos, ¿cierto? ¿Qué hay en nuestras vidas que nos hace sabia y qué hay en nuestras vidas que nos quita como ocupar esos lugares especiales en la sociedad, en la familia, en la iglesia? Entonces tenemos que como también nosotros mirar nuestras falencias y decir, hombre, aquí no estoy haciendo las cosas a la manera correcta, no estoy siendo sabia al tomar estas decisiones, y darle como un enfoque. Aquí el verso, así es, hermana Estrella, el verso 27 dice, y todos los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Aquí habla de príncipes. Nosotras sabemos que nosotras somos las hijas del Rey de Reyes, ¿verdad? Amén. Y como hijas del Rey somos princesas. Y también nos dice y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. El pueblo trae mucho, dijo Moisés, más de lo que se necesita para la obra que Jehová había mandado que se haga. O sea, fue un pueblo demasiadamente generoso. O sea, se sació, envió, dio. Y eso es lo que nosotros como mujeres sabias, por eso es que tenemos que pedirle cada día al Señor tener sabiduría en nuestros corazones. Ser mujeres entendidas en la palabra, en lo que Dios ya nos ha dado, porque eso es lo que vemos, que ya Dios dio. Entonces vemos que si traían era porque eran pueblo entendido, mujeres entendidas en lo que Dios les había dado y qué fue lo que hizo Él. Entonces pues les dio, y ahí está la respuesta de que ellas llevaban, y entre más llevaban sabían que iban a ser más bendecidas. Entonces exacto, eso es importante, que entre más buscamos a Dios, más bendecidas. Así es, hermana Maribel, dice que el pueblo traía y traía. ¿Por qué traía? Porque había. ¿Y por qué había? Porque ya había una bendición de parte de Dios. Cuando yo digo que si el pueblo llevaba muchísimo, era porque la bendición de Dios también era muchísima, grande la bendición. Por algo nos dice la palabra de Dios que es más bienaventurado el que da que el que recibe, porque el que da es porque ya tiene la bendición, y la bendición los persigue, la bendición anda, o sea, delante de nosotros, y anda, mejor dicho, la bendición de parte de Dios con nosotros en cada lugar donde nosotros vayamos. Sí, señora, la bendición nos persigue, gloria a Dios por eso, porque sabemos y conocemos que quien nos ha sacado del hoyo cenagoso fue Dios. Y cómo no seguirle cuando Él nos rescató, cuando Él nos llamó, nos limpió, y estamos aquí presentes. Entonces eso quiere decir que somos más que bendecidas, y por eso le seguimos, por eso le servimos y damos. Amén. Así es. Por eso la invitación, como decía nuestra hermana Estrella, tenemos que autoanalizarnos, mirarnos en qué estamos fallando.
tener corazones sabios, pero en sabiduría para actuar, primero que nada, con la ayuda, la autoridad y la voluntad de Dios. Y así no nos vamos a equivocar. Seguir adelante, perseverando, y nosotras que pertenecemos a una iglesia, hacer como estas mujeres, dar lo mejor de ellas, lo que hacían, lo que trabajaban, en este caso lo que hilaban. Nosotros también podemos dar nuestra oración, nuestro ayuno, nuestra vigilia, nuestra intercesión, podemos darla para que la obra del Señor siga en avance. Y aparte de eso, bendecir la obra del Señor con lo que tenemos, como hacían estas mujeres. Y aquí también, hermana, ya cerrando como esta parte, estas mujeres, como lo menciona la palabra de Dios, que fueron sabias, entendidas, fueron un corazón sensible para con Dios, dispusieron todo lo que Dios había depositado en ellas para el servicio de Dios, para la construcción del tabernáculo. Entonces, asimismo, de esta misma manera, nosotros hoy, la invitación es a imitar a estas mujeres, aunque la Biblia no registra ni habla ampliamente de ellas. Sabemos que fueron mujeres entregadas, abnegadas, mujeres que amaron a Dios, que sirvieron a Dios, que todo lo que hicieron lo hicieron por amor a Dios y por amor a lo que Él había hecho con ellos al sacarlos de la tierra de Egipto. Amén. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios, que el Señor siga perfeccionando su preciosa obra en cada una de nosotras, y de pronto, si estamos fallando, consultarle al Señor, y que el Señor nos ayude a ser mujeres sabias, tener sabiduría en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre bendito. Gracias, Señor amado, por esta lección, Señor. Gracias por este estudio, Padre, que nos recuerda muchas cosas, que muchos de nosotros nos sentimos que estamos bien, que no estamos fallando, pero mentiras, Papá Dios, mentiras, Dios bendito. Tenemos muchas cosas que arreglar en nuestras vidas y te damos gracias, porque esta es la idea, Señor, de estudiar tu palabra, de irnos corrigiendo cada día. Yo pido por cada una de mis hermanas, por cada una de las mujeres que escuchan este programa, Dios mío, que seas tú quien le colocas, Señor, sabiduría en cada uno de sus corazones, y que ellas mismas, como dice tu palabra, sean las que con esa autoridad, con ese dominio propio y con ese libre albedrío que tú nos has dado a cada uno de nosotros, querramos nosotras ser mejores cada día, pero en tus santas y preciosas manos. Muchas gracias, eterno Rey, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición para tu vida. Te invitamos a que te conectes y nos acompañes en una próxima emisión. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @CBI Iglesia y en nuestra página oficial como www.iglesiacbi.com. Bendiciones.